Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Vamos a hacer una explicación breve respecto a cómo descomponer el vector peso en este caso, porque nosotros tenemos un bloque en un plano inclinado, el cual tiene un peso W, está apoyado en el plano inclinado, por lo tanto aparece una fuerza normal de contacto que es perpendicular a la superficie, y tenemos una fuerza de fricción que se opone al movimiento. El movimiento, como lo demuestra acá la aceleración en X, es hacia la izquierda. Muy bien. El problema más normal, lo más común, el error más común, es entender cómo descomponer ese ángulo y realizarlo correctamente. Cómo descomponer este vector de peso. Muy bien. Para ello, vemos el siguiente triángulo. Tenemos el ángulo alfa propio del plano inclinado. Ahora, ¿yo cómo lo debo trasladar para descomponer mi peso W? Bien, para ello, recordemos lo siguiente. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Y si tenemos un triángulo rectángulo, luego la suma de los dos ángulos internos que no son el recto suman 90 grados. Luego vemos como el triángulo formado acá tiene un ángulo recto y este sería el ángulo beta. Muy bien. Si nosotros sabemos que ahí está el ángulo beta, este ángulo es beta, luego aquí tendremos que también hay 90 grados y aparece el ángulo alfa. Muy bien, entonces aquí aparece el ángulo alfa del plano inclinado. Bien, luego a mí me interesa descomponer. ¿Por qué? Porque para plantear la segunda ley de Newton, que dice que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera, donde la dirección de la aceleración va a ser la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Entonces esta es la expresión vectorial y lo que hacemos es descomponerlo en su proyección con el eje X y su proyección con el eje Y. Y para ello debo conocer cómo descomponer un vector. Muy bien. Luego de que vemos que el ángulo alfa está comprendido ahí, vamos a hacer el trazado de nuestro diagrama de cuerpo libre y descomponer el peso W. Lo cancelamos acá con esa S y lo que hacemos es proyectarlo al peso W en X y en Y. Muy bien. Y para ello lo calcularemos de la siguiente forma. Tenemos que el peso en proyección Y va a ser igual al peso por el coseno de alfa, porque es cateto adyacente. Recordemos, cateto adyacente a quien a alfa. ¿Quién es el cateto adyacente a alfa? El peso proyectado en Y. Sobre la hipotenusa. Aquí en la hipotenusa es la longitud opuesta al ángulo recto, W. Entonces el coseno de alfa es cateto adyacente, la proyección en Y, sobre la hipotenusa, W. Luego, la proyección del peso respecto al eje Y, el módulo va a ser la magnitud peso por coseno de alfa. Y bueno, recordemos que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Todo esto hablando de el módulo del vector. Luego, lo que sería el signo, se lo vamos a retribuir a nuestro sistema. Yo, por ejemplo, puse positivo hacia la izquierda para el eje X y positivo hacia arriba para el eje Y. Entonces ahí le ingresamos el signo, el sentido. Muy bien. Y por último, tenemos este ejemplo, donde tenemos un trineo con personas que se deslizan en una rampa y se desprecia la fricción. Luego este es el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos el peso siempre apuntando hacia el centro de la Tierra y la normal, que es perpendicular al punto de contacto con la superficie. Trineo
trineo con la rampa. Y la aceleración por fuera del el diagrama cuerpo libre, porque no es una fuerza. Y acá tenemos que el CRC-Monkey muestra diagramas correctos e incorrectos para este trineo. El diagrama cuerpo libre correcto tiene el vector peso como una fuerza y el vector normal como la otra fuerza, mientras que la aceleración es adyacente al cuerpo, es decir, no lo colocamos dentro del diagrama cuerpo libre, sino que lo colocamos como información para la segunda ley de Newton. Y acá como incorrecto vemos que la fuerza normal no es vertical porque la superficie está inclinada. Ven como está inclinado en un ángulo alfa. Entonces la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. Ahí se ve. Bien. Y por último, la cantidad de masa por aceleración que aparece en la ley de Newton. ¿Ven? La segunda ley de Newton aparece masa por aceleración. No es una fuerza. No es una fuerza. Eso es incorrecto plantearlo así. Así que nada, espero que les haya gustado, hayan entendido. Cualquier consulta la pueden escribir en los comentarios. Agradezco que hayan visto el video y muchísimas gracias.